Continuamos ahora con la segunda parte de lo que llamamos el sustento de quienes sirven al Evangelio. Juan, el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 12. Anteriormente habíamos visto que Jesucristo contaba con un tesoro, podríamos decir, con una caja chica, una bolsa que llevaba Judas para las distintas necesidades. En un momento, el mismo Redentor dijo que no tenía dónde reclinar su cabeza, de tal manera que alguien debió haberle provisto sustento, porque de hecho los 12 y el Señor Jesucristo contaban con dinero. Juan 12, entonces, en el versículo 6, dice, refiriéndose a Judas, el que habla aquí es Judas, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Evidentemente Judas administraba el dinero del grupo de discípulos al que servía el Señor Jesucristo. Capítulo 13 de Juan, en el versículo 29 dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o para que diese algo a los pobres. Pues bien, el Señor Jesucristo y los apóstoles recibían asistencia de las personas que seguramente amaban su obra de presentar el Evangelio al pueblo de Israel. Por eso tenían una bolsa donde guardaban el dinero para la fiesta o para los pobres. Lucas capítulo 8, por favor, hacia atrás. Mateo, Marcos, Lucas 8. Versículo 1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas que están acá, estas mujeres que están mencionadas acá, una de las cuales era esposa de un gobernante, y otras muchas mujeres le servían de sus bienes. Quienes le servían al Señor de sus bienes no consideraban como algo extraordinario darles el dinero al Señor y a los suyos, siendo que habían recibido de ellos lo espiritual, que es lo mismo que nosotros habíamos visto, el mismo principio que habíamos visto y que aprendimos en 1 Corintios 9 en la enseñanza, en la primera parte de esta enseñanza. Primera de Timoteo, capítulo 5. En el versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, nosotros ya entendemos lo que quiere decir esta Escritura que estamos por leer, no pondrás bozal al buey que trilla. Y también dice, digno es el obrero de su salario. Este registro nos dice que los ancianos que gobiernan bien deberían ser tenidos por dignos de doble honor. Preste atención a la cláusula que gobiernan bien. Que gobiernan bien. Sean tenidos como dignos de doble honor. Al final del versículo 18, al decir obreros, no se refiere a los obreros de una fábrica que lógicamente también son dignos de su salario. El contexto aquí se refiere a los que ministran las iglesias. Esto no hace obligatorio por parte de quienes ministran recibir ingreso de parte de la gente a quienes sirven. Para nada. Hemos visto el ejemplo de la conducta de Pablo en cuanto al dinero. En 2 versículos se mencionan 3 cosas de las que son dignos los ancianos que gobiernan bien y que mayormente trabajan en predicar y enseñar. Doble honor, no ponerles bozal y digno es el obrero de su salario. ¿Lo ve?
muy importante para nosotros. Recuerde, Timoteo ya está en el Nuevo Testamento, no tendría que haber ninguna duda entonces. Mateo capítulo 10. Mateo 10. El buey podía comer de su trabajo, ya los vimos, ya lo habíamos visto. Estos hombres también podían hacerlo. Mateo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. 10. Ni de alforja, 9. Ni os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Fíjese lo que está diciendo. Es clarísimo. Romanos capítulo 15, por favor. Romanos 15, versículo 27. Dice: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Claro como el agua, para nosotros ni hablar, pues ya tenemos la primera parte de esta enseñanza, entendemos mucho más lo que estamos leyendo. 1 Corintios 9, donde estuvimos en la parte número 1, 1 Corintios 9, el versículo 11 dice, que encima nosotros lo desarrollamos más: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Y la respuesta habíamos visto que era: no, no es gran cosa, para nada, es normal, es lo lógico. Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, versículo 6, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Nosotros habíamos estudiado anteriormente en esta clase el contexto de Gálatas 6, que documenta que dar es hacer bien. Bueno, la escritura es muy clara, no hay forma de confundirse con esto. El asunto del sostenimiento de quienes sirven a la iglesia sigue siendo un tema de controversia y en algunos casos de abuso entre los hijos de Dios, como podemos ver que ocurrió en la iglesia del primer siglo. Y ojo con esto, el abuso puede darse por parte del que ministra o por parte de quienes son ministrados, como en el caso de Pablo y los Corintios. Ambos son bíblicamente incorrectos. Así que este principio declarado por Pablo no es una licencia para que cualquier persona que tiene un grupo de estudio bíblico de cualquier tipo automáticamente se considere a sí mismo como un anciano que gobierna bien y exija a los demás un salario. No es correcto, bíblicamente hablando. Pablo renunció por su voluntad a recibir apoyo económico por las razones que declara en el registro, pero deja debidamente aclarado que él tenía el indiscutible derecho de recibirlo. Continuemos en 1 Corintios 9, pero comenzando esta vez en el versículo 20. Dice Pablo: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me hice de todo, me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. 24. ¿No
¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dios dispuso un orden según su alta sabiduría, que es que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, y los que se ocupan en predicar y enseñar reciban de los creyentes el necesario mantenimiento económico. Dios sabe qué cosas requiere el trabajo de tener que ver con sus cosas, con su predicar su reino y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no les estaba pidiendo dinero. Él les enseñaba, reconviniéndoles, enseñándoles que lo que hubiese sido correcto era proveer para sus necesidades. El apóstol no organizaba colectas. Si tenía dinero, anunciaba el Evangelio. Si no lo tenía, ajustaba su cinturón e igualmente anunciaba el Evangelio. Primera de Corintios 9, bueno, ahí estuvimos, pero esta vez en el versículo 16, Primera de Corintios 9, 16, dice en la última parte ese versículo, recuerde para que usted tenga en cuenta quién era Pablo: ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Nuestro querido Pablo renunció al derecho que tenía él, que sabía que le correspondía según el orden de Dios, para no poner obstáculos justamente a su proclama del Evangelio, declarando que prefería morir antes que alguien dijera que predicaba procurando su propio bienestar. Eso es lo que la gente pensaba por inmadurez y era por lo tanto una circunstancia limitante para la gente, no para Pablo. Pablo no lo usó como excusa y cuando tuvo que trabajar en un trabajo secular lo hizo, pero sin dejar de anunciar el Evangelio. Este es un gran ejemplo para el servidor de cualquier iglesia hoy día, hoy mismo. Hechos capítulo 18, por favor. En el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo tenía evidentemente el mismo oficio que este hermoso matrimonio. Ellos hacían tiendas. Pablo, en una manera de decir, trabajaba de lunes a viernes y el sábado iba a la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Nadie pudo recriminarle cosa alguna al apóstol porque se sustentó económicamente aún a sí mismo, aún siendo el orden divino aún siendo que el orden divino de las cosas era que ellos lo asistieran económicamente. Claro que, gracias a Dios, no siempre fue así, pues algunas iglesias le enviaban dinero. 2 Corintios 11, Hechos Romanos, Corintios, 1 y 2 Corintios 11. En el versículo 6 dice: porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos lo hemos demostrado,
¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? 8. Vean, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Cuando el grupo de personas a las que servía Pablo, no tenían el cuidado de sostenerlo económicamente, él trabajaba en un empleo secular. O bien, otras iglesias con creencia y con reconocimiento por su vida de servicio, es decir, otras iglesias con creencia y con reconocimiento por su vida de servicio, le proveían la manutención. Este apoyo obraba en beneficio de él, obraba en beneficio de quienes él ministraba, y a la larga, como somos un solo cuerpo, también nos beneficiaba a nosotros, pues estamos leyendo epístolas que Dios le reveló nada menos que a Pablo, que está comentando estas cosas para que nosotros sepamos. Hay otras versiones del versículo 8 que acabamos de leer, que ayudarán a entender más lo que el apóstol les estaba diciendo en este momento muy claramente. Presten atención, recuerden, yo voy a dar otras versiones del versículo 8. Dice, esto debéis saber, que cuando estaba entre vosotros y os servía con la predicación gratuita del Evangelio, otras iglesias me enviaron dinero, eso es por si quedaba alguna duda, como a título de salario para cubrir mis gastos. Otra dice, les he quitado su dinero a otras iglesias, no es que lo robó, es una forma de decir, entienden lógicamente. Al aceptar, les he quitado su dinero a otras iglesias, al aceptar que ellos me pagaran para poder servirles a ustedes. Otro, a otras iglesias despojé recibiendo de ellas con qué vivir para serviros. Básicamente todas las traducciones están en ese barrio, ahí en ese contexto. Es importante entonces que esto quede bien claro. Algunas veces Pablo tuvo que trabajar en un trabajo secular para ganarse el pan. Otras veces fue amorosamente asistido por quienes amaban a Dios y eran partícipes del trabajo del apóstol. Ahora, el hecho que él ganase su propio pan en un empleo secular era muy honroso de su parte, pero mostraba la falta de madurez espiritual de quienes podrían haberlo mantenido para que él tuviera más tiempo y energía para dedicarse a la predicación y a la enseñanza. ¿Lo ven? Claramente está demostrado en estos registros. Así que considerando en retrospectiva, es una verdadera lástima que un hombre como el apóstol Pablo haya tenido que ser obligado a coser tela para procurar su sustento. Y déjenme aclararle algo. No hay nada de malo con coser tela, por supuesto que no. Por favor, nada que ver. Ni en cualquier otra actividad que sea humana y lícita. En absoluto hay ningún problema, pero era una falta por parte de los hijos de Dios que no lo sostenían económicamente y difícilmente aquí está exhibido como un ejemplo a imitar. No lo es, no es un ejemplo a imitar. Filipenses capítulo 4. Acá sí hay un ejemplo a imitar en Filipenses, capítulo 4. En el versículo 10 comenzamos, donde Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En un ratito más el contexto nos va a aclarar que el apóstol se refiere al dinero que los filipenses le enviaron para sus necesidades, muy probablemente en la prisión, cuando él estaba en prisión en Roma, sin que él se lo haya solicitado. Así que eso nos lo va a aclarar el contexto, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él no decía esto porque estuviera padeciendo alguna necesidad. Tampoco decía que fuera natural, que fuera algo natural, digamos, para él contentarse. Lo que dijo fue que había aprendido a contentarse, lo que significa que aprendió a ser, permítame esta palabra, Cristo suficiente, no autosuficiente, Cristo suficiente. ¿Saben por qué? Yo creo que hay que hacer una diferencia y aún hay que inventar esta palabra. Porque muchas personas hablan de autosuficiencia. Eso quiere decir que su suficiencia proviene de ellos, porque es autosuficiencia. Entonces, nuestra suficiencia no proviene de nosotros, sino que proviene de nuestro Señor. Por eso debemos aspirar, necesitaríamos ser y disciplinarnos a ser Cristo suficientes. Por eso hice esta aclaración. Entonces, lo que dijo Pablo fue que había aprendido a contentarse, lo que significa que aprendió a ser Cristo suficiente. No todas las veces él tenía lo que le hacía falta. Por ello menciona los dos extremos, abundancia y necesidad. Otra versión tradujo a estos dos versículos de esta manera. Mire qué interesante. El versículo 11 de esta otra versión dice: no es que esté hablando respecto a estar en necesidad, porque he aprendido en cualquier circunstancia que esté a bastarme con lo que tengo. Realmente sé vivir con escasez, realmente sé tener abundancia. En toda cosa y en toda circunstancia he aprendido el secreto, dice esta versión, tanto de estar saciado como de tener hambre, tanto de tener abundancia como de padecer necesidad. Lo único que le interesaba al apóstol Pablo, lo único que le interesaba era que la palabra de Dios fuera predicado. Pablo estaba concentrado en que el evangelio de liberación del Señor Jesucristo llegara a todas las personas. Él se arreglaba bien, sin problemas. Si tenía lo que necesitaba, bien, tenía pues ningún problema y mucho mejor. Pero si no tenía, de todos modos, él estaba agradecido a Dios, a quien da la gloria, veremos al final de este capítulo. Él marcó un estándar y dejó un ejemplo a seguir para el resto. Pero cuando una iglesia le enviaba para el tan necesario sustento, él lo aceptaba y demostraba su agradecimiento. Versículo 13, muy conocido por muchos. Mire lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vean, si hubiera una definición más perfecta de la Cristo suficiencia, no la hay. No hay una definición más perfecta de lo que yo llamo ahora Cristo suficiencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él todo lo podía, no en su propia habilidad, sino en Cristo que lo fortalecía, que es lo mismo que hace al día de hoy nuestro querido Señor Jesucristo, porque Él fortalece a todo hijo de Dios. Pero ojo, eso no significa que lo fortalezca para cruzar a nado el océano Atlántico, o para recorrer toda la tierra sin parar, de día y de noche sin dormir. Nada que ver, eso es una locura. Es todo lo que está disponible para los hijos de Dios según la revelación escrita de Dios o según la revelación particular y personal de Dios o del Señor Jesucristo al individuo. Sin embargo, en Filipenses 4:13 el contexto está acotado, está ilimitado. Es un todo con distinción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dicho por Pablo, se refiere a tener abundancia o escasez. Ese es el contexto. Y que en cualquiera de ambas circunstancias, él igualmente proclamaba el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra Biblia que presenta los versículos del 12 al 14, fíjense qué interesante como lo dice. En el 12 dice esta versión: sé cómo estar humillado y vivir humildemente en circunstancias de restricción, y sé cómo disfrutar mucho y vivir en abundancia. He aprendido en cualesquiera y toda circunstancia el secreto de enfrentar toda situación, ya sea bien alimentado o hambriento, teniendo una suficiencia y suficiente de más
o no tener y estar en necesidad. El 13 de esta versión dice: tengo fortaleza para todas las cosas en Cristo que me imbuye de poder. Y aclara aquí, cuando dice imbuye de poder, dice: estoy listo para cualquier cosa e igualado a cualquier cosa a través de Él, quien me imbuye de poder interior. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Muy buena versión. Pablo demostró con su propia vida, y lo vimos en este estudio, que no se achicaba ante nada. Con tal de llegar con la palabra de Dios a las personas, él hacía lo que sea que tuviera que hacer. Él creía que su suficiencia para todas las cosas era la suficiencia de Cristo en él. Este es un tremendo ejemplo para todas las personas que aspiran a tener un servicio cristiano incontaminado y a largo plazo. Servicio cristiano incontaminado y a largo plazo. Él quiere dejar tranquilos a los filipenses en cuanto a que él estaba bien porque había aprendido a que las circunstancias no lo frenaran. Pablo no ponía excusas y siempre predicaba la palabra de Dios, pero aún así les dice que habían hecho bien en enviarle para sus necesidades. Es lógico, enviar para las necesidades de los servidores de los evangelios es hacer bien. En el versículo 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. El 15 continúa diciendo, siempre de nuestra versión: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Nuevamente, dar junto a recibir, que era en lo que ellos lamentablemente estaban solos, porque nadie participó con las necesidades de Pablo como ellos. En aquellos días no había internet, no había compañías que transfirieran los fondos de un lugar a otro. Era todo un desafío de logística enviar dinero de una ciudad a la otra. Había que tener un grupo con el cual ir de un lugar al otro, había que ver en qué época del año era para ver si se podía hacer por barco, y si era por tierra había que alquilar una caravana, ya sea de camellos o de caballos, y se tardaba mucho tiempo para pasar de un lugar a otro, así que no había ni automotores, no había carreteras, nada. Todo eso no lo frenó a los filipenses. También es un ejemplo para nosotros. Eso no lo frenó a los filipenses para hacer lo que consideraron que era correcto hacer con Pablo, que no les estaban ministrando a ellos en este momento, pero estaba sirviendo al Evangelio. Así que la distancia no tiene ninguna limitación cuando existe la voluntad y el entendimiento de la palabra de Dios. Versículo 16, sigue diciéndoles: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y ojo, filipenses, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fíjese lo que él quería. Él lo aceptaba no porque buscara regalos de parte de ellos, sino porque buscaba algo superior, que era el fruto que ellos tendrían por su dar para la predicación de la palabra de Dios. Fruto que abundara en la cuenta de ellos. Claro, le vendría muy bien el dinero, ni hablar, por supuesto que sí, pero era más importante para el apóstol que ellos recibieran fruto por su accionar en amor. En una manera de decir, en la mente de Pablo, pesaba más que los filipenses recibieran el fruto por su dar que el hecho que le mandaran dinero para sus necesidades, que obviamente cada tanto verdaderamente tenía necesidades. 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando en el Antiguo Testamento Dios aceptaba la ofrenda que la gente traía a los sacerdotes, se decía que esa ofrenda era de olor fragante a Jehová, un sacrificio acepto, agradable a Jehová, Jehová. Es una expresión entonces del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento,
que Pablo usa para marcar el principio que está aplicado aquí. Esta ofrenda monetaria era aceptada como antes lo eran las ofrendas de la cosecha o del ganado cuando eran ofrecidas con el corazón correcto delante de Dios. Una vez más, se vuelven a superponer el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque hay, como hemos visto claramente en esta clase, hay principios que son inconmovibles a lo largo de todas las épocas de la humanidad. En el 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que les falta. Vamos a suponer que ellos hubiesen ofrendado, no sé, digamos, 100 pesos. Eso es lo que les faltaba a ellos, 100 pesos. Les faltaban porque se lo dieron para que Pablo predicara el Evangelio, ya no los tenían. Entonces Pablo les dice que Dios suplirá ese faltante según sus amorosos y abundantes recursos. Dice, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjese cómo les iba a ser devuelto a ellos. Y ellos no lo dieron para que les sea devuelto, no lo extorsionaron a Dios para que, bueno, le vamos a dar a Pablo para que Dios nos dé a nosotros. Le dieron a Pablo para que mueva la palabra de Dios, para que predique el Evangelio, para eso le dieron. Toda vez que uno hace las cosas que le placen a Dios, que lo bendicen, uno recibe las bendiciones, pero más que eso, Dios es glorificado. Por eso cierra aquí mencionando a quién pertenece la gloria por esta gracia. Mira el versículo 20 con el cual cerramos. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, y decimos junto con Pablo aquí, amén.